Hola a todos, me llamo David Castillo y soy fotógrafo y filmmaker. Bueno, la verdad que la experiencia fue muy buena. Creo que todo el equipo sabía en cada momento qué era lo que tenía que hacer. Creo que lo vital en este proyecto fue la organización y que en cada momento todo el mundo estaba dispuesto, tenía conocimiento de en qué plano íbamos. Así que pienso que fue todo muy bien, la verdad. Nos divertimos muchísimo, la pasamos bien, hubieron muchas risas y la verdad que el tiempo pasó volando, o sea, fue muy divertido. Bueno, lo más difícil de grabar diría yo que fue la parte de la terraza. Creo que todo el equipo concuerda, ¿no?, con que esa fue la toma más difícil debido a que en principio teníamos el permiso, pero realmente no era así. Y nos tocó parar la grabación un poco y plantearnos si teníamos que seguir o no haciendo esa secuencia. Porque bueno, los vecinos estaban un poco en contra o estaban un poco molestos por el sonido que estaba generando la batería, que realmente no era mucho. Y estábamos grabando, no sé, al atardecer, tipo 4 o 5 de la tarde. Y la verdad no estábamos haciendo mucho ruido, pero bueno, la gente por lo mínimo sale y tuvimos un poquito de problemas, pero realmente al final barajamos la situación. Creo que salió bastante bien al final y pudimos llevarlo a cabo. Bueno, el equipo que usamos para este proyecto fue una sola cámara, que era el gran reto que tenía yo como director y también como cámara. Y era porque tenía que grabar diferentes escenas con diferentes ángulos y tratar de que todo se viera como si estuviéramos haciéndolo con multicámara. Y ese era el gran reto de la sincronización con los diferentes ángulos. La cámara que escogí fue la Sony A7 III y utilicé tres lentes. El 50 milímetros, 28 milímetros y 20 milímetros. Todos ellos fijos, todos prime. Y después como estabilizador utilizamos un gimbal, el Ronin RSC2. Y también usamos trípodes, usamos luces, equipo de sonido para poder poner la música en altavoz mientras se hacían las tomas. Y algunos elementos más que no tengo ahora mismo en mi mente, pero bueno, más o menos eso fue el equipo en general que usamos. Bueno, la canción es verdad que es muy pegadiza, es verdad que tiene una muy buena historia y creo que ese es para mí, en lo personal, creo que ese es el punto que más me llamó la atención cuando me encargaron este proyecto. Y era el tema de que la historia era muy sólida, aparte está basada en la vida real, cautiva, engancha desde el primer momento, el ritmo también es súper envolvente y la verdad que me encanta, la verdad. O sea, puedo decir que es una de las pocas veces que cuando he estado editando no me he aburrido de escuchar la canción. Bueno, The Village Ways, pienso que como proyecto es un gran proyecto, pienso que tiene muchísima trayectoria, puedo decir que va a llegar lejos para mí, porque bueno, detrás de ese proyecto la persona real que es Romain, pienso que también es una persona súper disciplinaria, que cuando tenemos que trabajar estamos súper centrados en el proyecto, no hay ninguna distracción, estamos siempre muy estrictos con los tiempos, con la gente que tiene que estar actuando, con los músicos. Entonces pienso que en conjunto lo que es la persona como tal, Romain, y el proyecto que él tiene, que es Bliss Ways, creo que va a llegar muy lejos. Pienso que esa combinación hace que sea un gran proyecto. Por último, los invito a que vayan a ver el vídeo de Charlotte, que está en YouTube,
También los invito también a que nos sigan en las redes sociales, tanto a mí como a Blissways y a todos los participantes de este proyecto. Y así puedan estar pendientes porque para este 2022 que viene tenemos nuevos proyectos, van a salir nuevos videoclips y bueno, así pues van a saber en qué momento va a salir los nuevos proyectos y estaríamos encantados de que lo pudieran ver y que nos dejaran sus comentarios también.